El cambio real no comienza cuando se repite una afirmación. No se produce por cerrar los ojos y visualizar escenas en la mente, esperando que algo mágico ocurra. Tampoco sucede por pronunciar frases positivas frente al espejo. El cambio auténtico, profundo y duradero ocurre cuando una persona comprende algo que va más allá de la forma y entra en contacto directo con el fondo. Esa comprensión es el núcleo de todo lo que Neville Goddard enseñó. Y es precisamente eso lo que cambia todo, el reconocimiento consciente de que la imaginación es la única realidad. En una de sus conferencias, Neville dijo, el mundo externo refleja estados internos. No trates de cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. El mundo es solo un espejo que refleja lo que eres. Esta afirmación es mucho más que una frase bonita. Es un mapa. La mente humana, condicionada a reaccionar ante los estímulos del entorno, cree que debe actuar, presionar, empujar y luchar para modificar la realidad. Pero el secreto está en girar hacia adentro y cambiar el estado del ser. Ese estado del ser no es otra cosa que lo que una persona cree ser en lo más profundo. No lo que dice que es, ni lo que quiere ser, ni lo que afirma en voz alta con entusiasmo. Es lo que sostiene como verdadero cuando nadie lo ve. Si una persona, en lo más íntimo, cree que no es digna de prosperar, su mundo externo seguirá mostrando pruebas de escasez. Si una persona cree que los demás no la valoran, aunque repita afirmaciones frente al espejo, seguirá encontrando rechazo o indiferencia en el entorno. Y no es porque el entorno sea cruel, sino porque el entorno no tiene elección, refleja fielmente lo que uno asume como verdadero. Neville decía, no es lo que quieres lo que atraes, atraes lo que crees ser. Esta distinción es esencial. Una persona puede querer con todas sus fuerzas una vida diferente, pero si continúa identificándose con un estado limitado, eso es lo que proyectará. El deseo solo se manifiesta cuando es asumido como ya cumplido. No basta con desearlo, hay que encarnarlo. Y eso no se hace desde el esfuerzo, sino desde una aceptación silenciosa, interior, de que eso que se anhela ya es una realidad. Imaginación no es un pasatiempo ni una técnica vacía. Es un acto de creación. Neville afirmó, la imaginación crea la realidad. Pero para que esa creación sea eficaz, debe hacerse con fe, con convicción, con entrega. No como un intento desesperado de cambiar algo que no me gusta, sino como una expresión natural de lo que sé que ya soy. El punto más transformador no es visualizar. No es repetir. Es asumir el estado. Ese cambio interior no requiere gritos, ni rituales, ni perfección. Requiere presencia. Requiere honestidad. Requiere silencio. Cuando una persona se aquieta y deja de luchar, puede comenzar a observar lo que realmente está sintiendo. Y en esa observación aparece el puente que conecta con el verdadero cambio. Uno de los grandes errores es confundir imaginación con fantasía. Neville dejó esto claro cuando dijo, la imaginación no es un escape de la realidad. Es la realidad misma. Fantasear es desear algo sin moverse del estado actual. Imaginar correctamente es trasladarse mentalmente a un nuevo estado y aceptar ese estado como verdadero. Cuando una persona imagina correctamente, no espera que algo ocurra, descansa en la certeza de que ya ocurrió. Si una persona vive en un estado de preocupación constante por el dinero, no importa cuánto visualice billetes o cuentas bancarias, seguirá manifestando carencias si no abandona ese estado de ansiedad. La verdadera manifestación no es colocar imágenes en la mente, sino adoptar un nuevo sentido del ser. Sentirse abundante no es mirar cifras, es asumir que la fuente está dentro. Cuando ese sentimiento es real, profundo y constante, la vida se reordena para confirmar esa nueva verdad. Neville también dijo, actúa como si ya fueras lo que quieres ser. Esta no es una invitación a fingir. No se trata de forzar una actitud positiva mientras dentro se vive en conflicto. Se trata de habitar el estado. Caminar, hablar, respirar, pensar y moverse como alguien que ya es eso que desea. La fe no se demuestra en la insistencia con la que se pide, sino en la calma con la que se vive.
Es ahí donde la repetición pierde fuerza. Porque repetir sin transformación interior es como hablarle a un espejo esperando que cambie el reflejo sin mover el rostro. El espejo solo cambia cuando uno cambia. Por eso, el trabajo más profundo es el silencio interior, no las palabras. Es ese momento en el que una persona deja de suplicar y empieza a hacer. Cuando deja de esperar y comienza a actuar desde un nuevo estado de conciencia. Si una persona quiere sanar pero se siente víctima de la enfermedad, no importa cuántas veces declare estar sana, sigue habitando un estado de debilidad. El salto cuántico no ocurre en la biología, sino en la identidad. Sanar empieza por dejar de identificarse con la fragilidad. Y eso se logra no desde la negación, sino desde una nueva elección interna. Neville lo expresó con claridad: debes vivir en el fin. Esa es una de sus enseñanzas más poderosas. Vivir en el fin significa no estar esperando que algo suceda, sino experimentar ahora la emoción, la sensación y la identidad de haberlo recibido. Eso cambia todo. Porque al vivir en el fin, se reprograma la conciencia. Ya no se busca, ya no se persigue, ya no se implora. Se es. Cuando una persona comprende esta verdad y la lleva al corazón, su mundo externo comienza a ajustarse. No porque haya hecho algo especial, sino porque ha cambiado la raíz. Y como dentro es igual afuera, ese cambio interno produce efectos visibles. A veces de forma rápida, a veces con un pequeño retraso, pero siempre en armonía con lo que uno es internamente. Si una persona quiere una relación amorosa pero se siente sola y no amada, y desde ese estado imagina encuentros románticos, puede estar creando una fantasía, pero no una nueva realidad. Solo cuando esa persona asume que ya es amada, sin necesidad de evidencia externa, comienza a vibrar en una frecuencia diferente. Y entonces, la vida responde con encuentros que reflejan esa nueva identidad. Este camino requiere honestidad. No para juzgarse, sino para observar con humildad. El trabajo no está afuera. No está en el otro, ni en la economía, ni en el gobierno, ni en el pasado. Está en uno. Está en lo que uno está creyendo ser. Y eso es completamente modificable. Neville decía: no hay nadie a quien cambiar excepto a uno mismo. Esta frase puede parecer dura al principio, porque la mente busca responsables externos. Pero en realidad es una liberación. Porque si todo parte de uno, entonces uno lo puede transformar. No hay que esperar a que los demás cambien, ni que las condiciones mejoren. Basta con asumir un nuevo estado. Esa es la llave. No es visualizar, no es repetir, es esto: asumir el estado del deseo cumplido como ya real. Hacerlo desde la calma, desde la confianza, desde la interiorización. No con ansiedad ni con expectativa, sino con certeza. Cuando una persona logra comprender que el verdadero punto de creación no es el pensamiento superficial, sino la aceptación interna del estado, comienza a abandonar la lucha y entra en una nueva dinámica. Ya no se trata de forzar el cambio externo, sino de permitir que el cambio ocurra de dentro hacia afuera. En ese espacio, no hay necesidad de convencerse a través de palabras. La transformación se vuelve una experiencia vivida, no un argumento intelectual. Neville decía: nada viene del exterior. Todo viene desde dentro. Esta afirmación puede parecer radical, pero guarda un secreto profundo. Lo que uno experimenta no se origina en lo que otros hacen o dejan de hacer, sino en la estructura interna de creencias, emociones y estados asumidos. Por eso, cambiar lo externo sin transformar lo interno es como limpiar un espejo sucio sin tocar el vidrio. Muchas veces, una persona se pregunta por qué no ha cambiado aún su vida, a pesar de aplicar técnicas, repetir frases, visualizar con frecuencia o tratar de mantener pensamientos positivos. La respuesta está en la profundidad desde donde lo está haciendo. Si esas prácticas no emergen de una verdadera aceptación de un nuevo estado, no tendrán el efecto deseado. Podrán generar alivio momentáneo, pero no transformación duradera. El cambio no ocurre en la superficie del pensamiento, sino en el núcleo de la identidad.
Imaginación, para ser efectiva, debe operar desde la asunción del fin. Neville insistía, debes entrar en la escena como participante, no como observador. Eso significa dejar de ser quien desea y empezar a ser quien ya tiene. Cuando alguien simplemente visualiza como si estuviera mirando una película, se mantiene separado del deseo. Cuando entra en la escena y siente que ya es parte de esa realidad, cambia su vibración. Ese cambio es el que altera el curso de los acontecimientos. Si una persona quiere un nuevo trabajo pero sigue sintiéndose insegura, inferior o rechazada, aunque repita afirmaciones todo el día, su mundo mostrará las mismas condiciones que reflejan ese estado interno. Pero si comienza a caminar con la sensación de ser ya empleada en ese nuevo puesto, si piensa y actúa como alguien que ya está ocupando ese lugar, entonces ya no está esperando el cambio, está habitándolo. Esa es la diferencia entre desear y asumir. El deseo busca. La asunción descansa. La clave está en comprender que no es el esfuerzo lo que produce los resultados, sino el alineamiento. Neville dijo, todo lo que necesitas ya está hecho. Solo tienes que aceptarlo. Esta afirmación va en contra de la lógica tradicional que enseña que se debe luchar, competir y ganarse cada cosa. Pero en el plano creativo, lo que uno ve afuera no es una conquista, sino un eco de lo que ya aceptó dentro. Aceptar no es resignarse. Es decidir conscientemente habitar un estado. Por ejemplo, si una persona desea paz, no la obtiene huyendo del conflicto, sino eligiendo sentirse en calma ahora, incluso en medio del caos. Si desea abundancia, no necesita que la cuenta bancaria cambie primero. Puede asumir la sensación de plenitud desde ya. Ese estado interno es lo que reconfigura la experiencia. Cuando alguien comprende esto, deja de pedir y comienza a declarar internamente. Ya no pregunta cuándo pasará, sino que afirma silenciosamente ya es. Esa diferencia lo cambia todo. El primer enfoque alimenta la espera y la separación, el segundo, establece unión con lo deseado. Neville afirmaba, sentir es el secreto. Esto no implica una emoción superficial o pasajera. Se trata de una sensación sostenida de certeza interna. No se trata de euforia ni de entusiasmo forzado, sino de esa sensación tranquila, profunda, que se instala cuando uno sabe que algo es real aunque todavía no lo vea. Esa sensación es la semilla del mundo externo. Una persona puede decirse a sí misma que es feliz, pero si en el fondo se siente vacía, su entorno seguirá reflejando esa falta. Las palabras no bastan. Lo que genera los resultados es lo que uno siente ser. Por eso, la invitación no es a hablar de lo que uno quiere, sino hacer eso ahora. Si una persona desea una reconciliación con alguien importante pero sigue sosteniendo resentimiento, aún no ha asumido el estado de unidad. La manifestación no ocurre desde el deseo de cambio, sino desde el estado de plenitud. Solo cuando suelta la ofensa, el reclamo o la necesidad de tener razón, puede conectarse con un estado donde esa unión ya existe. Entonces, y solo entonces, la vida externa comienza a reflejar esa armonía. Una de las frases más desafiantes de Neville es, el hombre está siempre donde está en la imaginación. Esto significa que lo que uno vive no es el resultado de un azar externo, sino de una elección interna. No una elección consciente en todos los casos, sino una elección de estado que uno ha sostenido por costumbre, miedo o inercia. Cambiar el estado no requiere condiciones ideales. Requiere decisión interna. Imaginación operante no es repetir imágenes en la mente como un ejercicio. Es reposar en el estado deseado hasta que se convierte en el nuevo yo. Por eso, este trabajo requiere práctica y honestidad. No se trata de perfección. Se trata de persistencia. De regresar, una y otra vez, al estado elegido. Si una persona desea tener su propio emprendimiento pero teme fracasar, cada vez que imagina su negocio puede estar activando, sin darse cuenta, el estado del miedo. En lugar de imaginar el éxito desde la confianza, lo hace desde la duda. Por eso, no basta con imaginar escenas bonitas.
Es necesario sentir que ya se es esa persona realizada. Esa certeza es la semilla del resultado. El camino no está en el esfuerzo constante por pensar positivo, sino en cambiar la estructura interna desde donde se experimenta la vida. Y eso no se logra mediante la repetición mecánica, sino mediante una decisión silenciosa de vivir desde un nuevo lugar interior. Neville también decía, nada aparece en el mundo físico hasta que no ha sido aceptado en la imaginación. Esto significa que todo efecto visible fue antes una causa interna. Por eso, en lugar de reaccionar ante lo que ocurre, se nos invita a responder desde el nuevo estado. Si una persona ve en su entorno algo que no le gusta, no necesita resistirlo. Solo tiene que elegir nuevamente, dentro de sí, el estado desde el que quiere vivir. Esa elección es lo que transforma la realidad. El punto no es visualizar. No es repetir. Es esto, aceptar en silencio, con fe, con perseverancia, que ya se es aquello que se desea. Vivir desde el fin. Habitar el nuevo yo. Esa es la obra invisible que lo cambia todo. Cuando una persona empieza a comprender que todo en su vida responde a su estado interior, comienza a dejar de culpar a los demás, al gobierno, a la suerte o al pasado. Este cambio de conciencia no sucede de un día para el otro, pero transforma por completo la forma en que vive. Ya no busca modificar el efecto, porque comprende que la causa está dentro de sí. Neville decía, el mundo no es más que el espejo amplificado de tu imaginación. Esta frase, lejos de ser una metáfora poética, es una llave práctica. Cada vez que se intenta cambiar el reflejo sin tocar el origen, el resultado es frustración. Pero cuando se cambia el estado imaginado, entonces el reflejo, es decir, la vida exterior, empieza a modificarse sin esfuerzo forzado. Una persona puede haber crecido escuchando que no es suficiente, que no llegará lejos, que todo cuesta y que hay que conformarse. Y aunque no esté de acuerdo con esas ideas, si sigue sintiendo que son verdad en su interior, vivirá experiencias que confirmen esa limitación. Cambiar esa programación no ocurre solo con pensar diferente. Ocurre con asumir, día tras día, un nuevo estado del ser. Si una persona fue criada en la carencia, y ahora desea prosperar, no basta con leer libros sobre abundancia o repetir frases frente al espejo. Si en su mundo interno sigue sintiendo que no lo merece, que no es capaz o que todo esfuerzo será en vano, sus resultados seguirán reflejando ese patrón. El cambio real comienza cuando, sin condiciones externas, se permite evitar la sensación de que ya tiene, de que ya es, de que ya está sostenida. Neville afirmaba, haz tu futuro sueño una experiencia de ahora al asumir el sentimiento del deseo cumplido. Esto no es simplemente un ejercicio, sino una forma de vivir. Cuando una persona desea un cambio, tiene que cerrar los ojos del cuerpo y abrir los ojos de la imaginación. No para huir de la realidad, sino para crear una nueva. Ese es el secreto que han utilizado los grandes transformadores de la historia. Y está disponible para cualquiera que lo practique con dedicación. Si una persona se siente sola y desea una relación, pero su diálogo interno es una constante reafirmación de abandono, rechazo o desilusión, ninguna técnica externa podrá sostener la conexión que anhela. Pero si empieza a vivir como alguien que ya se siente amada, acompañada y valorada, aunque aún esté sola en lo físico, todo su entorno comenzará a responder a esa nueva vibración. Porque la vida no responde a lo que se dice querer, sino a lo que se acepta ser. Esto puede parecer difícil al comienzo, especialmente cuando lo externo no cambia de inmediato. Pero aquí está la verdadera prueba, ¿puede uno persistir en el nuevo estado incluso cuando el viejo mundo sigue mostrándose? Neville lo decía de forma contundente, persiste en el estado del deseo cumplido, y verás cómo el mundo se reconfigura para alinearse a tu nueva identidad. La persistencia no es lucha, es lealtad a lo que se ha elegido ser. Si una persona desea sanar pero su foco está siempre en los síntomas, en las estadísticas o en las opiniones ajenas, está sosteniendo el estado de enfermedad. En cambio, si empieza a moverse, a pensar, a hablar y a imaginar como alguien que ya está sana, su cuerpo empezará a reflejar esa decisión interna.
No se trata de ignorar la realidad física, sino de no permitir que esa realidad determine lo que se siente ser en lo profundo. Todo deseo auténtico es una invitación a elevarse a un nuevo estado. No hay deseo que nazca en vano. Cada anhelo verdadero es la señal de que ya existe una versión del ser que lo está viviendo. La única tarea es aceptarlo. Neville decía, el deseo es la promesa de su cumplimiento. Cuando se desea algo con fuerza, no es señal de carencia, sino evidencia de que ya está disponible, pero en un plano interno. Aceptarlo es lo que lo manifiesta. Si una persona desea una casa nueva, pero se siente indigna, incapaz o atrapada en deudas, seguirá experimentando escasez aunque busque con ansiedad opciones de crédito o se esfuerce al máximo. Pero si empieza a verse habitando ese nuevo hogar, si siente el descanso de tener un techo propio, si imagina las paredes, el olor del ambiente, el sonido de la llave al entrar, sin ansiedad, sin duda, como una realidad ya dada, entonces lo invisible comenzará a tomar forma visible. No es visualizar por visualizar. No es repetir por repetir. Es esto, aceptar profundamente que ya se es eso que se desea. No por merecimiento, sino por naturaleza. El cambio ocurre cuando la imaginación deja de ser un juego mental y se convierte en una nueva forma de estar en el mundo. Cuando se sostiene un nuevo estado no solo en la práctica diaria, sino en la reacción frente a la vida, ahí comienza la verdadera manifestación. Neville enseñaba que uno no debe mirar las circunstancias actuales para decidir qué pensar o sentir. Porque las circunstancias son el resultado del pasado. Son el eco de un estado anterior. Pero si uno mira esas circunstancias con un nuevo sentimiento, con una nueva aceptación, entonces la semilla de la transformación comienza a germinar. Si una persona está pasando por una crisis económica y solo responde desde el miedo, el reclamo o el cansancio, está renovando el mismo estado día tras día. Pero si dentro de sí comienza a agradecer por lo invisible, a imaginar el orden, la estabilidad y la provisión como algo presente, sin saber cómo ocurrirá, entonces está sembrando una nueva causa. El cómo no le pertenece. Le pertenece la tarea de sostener el estado. Cuando esto se comprende, la vida cambia. Ya no se reacciona como antes. Ya no se necesita tener todas las respuestas. Se aprende a confiar en lo invisible. Se aprende a actuar como si ya fuese real. Y en esa fidelidad al nuevo estado, el mundo se adapta. La verdadera oración no son las palabras. Es el estado interior que se acepta como real. Neville decía, tu oración no se cumple cuando dices, amén, sino cuando sientes que ya ha sido escuchada. Ese sentimiento es la señal. No se trata de manipular la mente. Se trata de instalarse en la certeza. De caminar por la vida como si ya todo estuviese dado. Esto no es negación. Es creación. Es mirar lo que es y seguir sintiendo lo que se ha elegido ser. Esa perseverancia es la que cambia el guión. No a través de la fuerza, sino a través de la coherencia interna. Cuando uno deja de repetir sin sentir, cuando abandona la urgencia de ver resultados inmediatos y empieza a disfrutar del estado elegido como si ya fuese su realidad, entonces se libera. Ya no busca. Encuentra. Ya no pide. Declara. Ya no lucha. Vive desde el fin. Y es ahí cuando la frase se vuelve verdad. No es visualizar, no es repetir, es esto lo que cambia todo. Cuando una persona comprende que su mundo interior tiene el poder de moldear su experiencia externa, algo profundo se mueve dentro de ella. Ya no espera que la vida le traiga oportunidades. Se convierte en el origen de esas oportunidades. No depende de que alguien le abra una puerta, porque empieza a caminar como quien ya está del otro lado. Este cambio no es aparente. Es radical. Neville decía, todo lo que ves sin, fue antes concebido dentro. Esta frase resume toda la enseñanza. Si algo no se manifiesta en la vida exterior, no es porque no se desea lo suficiente, sino porque no ha sido verdaderamente concebido dentro.
Concebir algo es asumirlo como real, sin importar lo que los sentidos digan. Es vivirlo internamente con tal claridad y constancia que el mundo físico no tiene más opción que reflejarlo. Si una persona desea cambiar de trabajo pero todos los días se levanta sintiendo fastidio, miedo a quedarse sin ingresos o impotencia ante la rutina, está reforzando el estado del que quiere salir. Aunque busque opciones, aunque se capacite o actualice su currículum, si no cambia el sentimiento que lo sostiene, las oportunidades seguirán pareciendo escasas. Pero si empieza a caminar como quien ya ha sido seleccionado, si al cerrar los ojos siente el alivio de trabajar en un lugar justo, si responde a la vida desde esa satisfacción interior, entonces todo comienza a moverse. No es cuestión de suerte. Es cuestión de estado. Neville insistía, tu estado crea la atmósfera en la que tu mundo se desenvuelve. Esa atmósfera es la que condiciona las relaciones, el dinero, la salud y los caminos. Y esa atmósfera no se cambia con esfuerzo ciego. Se cambia con imaginación sostenida. Con esa aceptación interna de una nueva identidad. Una persona puede vivir años esperando que alguien más cambie. Esperando que su pareja sea distinta, que su jefe la reconozca, que su familia la entienda. Pero mientras pone el foco fuera, sigue sosteniendo dentro el mismo estado. Y ese estado solo puede proyectar más de lo mismo. El día que decide verse distinta, que se siente capaz, valorada, libre, aunque nada haya cambiado externamente, ese día el mundo comienza a reordenarse para reflejar su nuevo ser. Esta enseñanza no niega el dolor, ni los desafíos. No se trata de cerrar los ojos a lo que duele. Se trata de abrir los ojos a lo que puede ser. De elegir con qué se quiere vivir internamente. Porque eso es lo que se va a manifestar. Neville decía, todo lo que aceptes como verdadero, eso se expresará en tu mundo. Y aceptar no es decir que algo es verdad, es vivirlo como si lo fuera. Si una persona quiere vender más en su negocio, pero todo el día está sintiendo que nadie tiene plata, que la competencia es fuerte o que el mercado está difícil, entonces está aceptando la escasez como verdad. Puede tener el mejor producto, pero si no cambia ese sentimiento interno, sus resultados seguirán limitados. Pero si empieza a imaginar una clientela constante, si siente que su trabajo es valorado, si ve mentalmente los mensajes de compra y agradecimiento, aunque aún no lleguen, esa aceptación de abundancia interna empezará a dar frutos visibles. El cambio ocurre cuando se deja de medir la realidad con los sentidos y se empieza a construirla desde la conciencia. Esto no significa negar lo físico, sino usarlo como referencia para crear algo superior. Es comprender que la vida responde no a lo que se dice, sino a lo que se siente como verdadero. Neville decía, no estás destinado a vivir según lo que ves, sino a ver según lo que vives dentro. Esta idea rompe con todo lo aprendido. Porque desde chicos nos enseñan a reaccionar, si algo va bien, nos sentimos bien, si algo va mal, nos sentimos mal. Pero esta enseñanza invierte el orden. Primero es el estado. Luego, la experiencia. Si una persona está cansada de fracasar en sus metas, lo primero que debe revisar no es su estrategia, sino su estado. Porque ninguna acción sostenida nace de un estado de duda o derrota. Pero cuando se instala en el sentimiento de éxito, cuando vive como si ya hubiese logrado lo que busca, cada paso que da se alinea con ese nuevo destino. Ya no actúa desde la necesidad, sino desde la plenitud. Esto no es una fórmula mágica. Es una elección diaria. Porque todo alrededor va a intentar arrastrar de nuevo a lo viejo. Las noticias, los comentarios, los recuerdos, las apariencias. Pero si uno se mantiene firme en su nueva identidad, si responde como quien ya es, como quien ya tiene, como quien ya logró, entonces todo empieza a encajar. Neville lo expresaba así, la verdadera transformación no es hacer algo diferente, es ser diferente. Y ese ser no se obtiene haciendo cosas. Se obtiene asumiendo un nuevo estado. Un estado que se sostiene incluso cuando el mundo muestra lo contrario. Si una persona quiere lograr algo grande, pero constantemente se siente pequeña, insegura o invisible,
entonces no importa cuántos pasos dé hacia su meta. Su mundo solo podrá reflejar lo que ella es en su interior. Pero si empieza a verse capaz, valiosa, respaldada, aunque aún no tenga pruebas visibles, esa nueva percepción interna empezará a abrir caminos que antes parecían cerrados. Y aquí está el núcleo de todo, no es visualizar, no es repetir, es esto lo que cambia todo. Es esa decisión íntima de dejar de esperar para empezar a ser. Es dejar de postergar la plenitud para el día que algo externo cambie y comenzar a vivirla ahora, desde dentro. La imaginación no es un entretenimiento. Es el lugar donde se crea el mundo. Y todo lo que se sostiene en la imaginación con fe, con constancia y sin contradicción, termina haciéndose carne. Una persona que se anima a habitar su nuevo estado sin condiciones, está creando una nueva realidad. No porque lucha contra la anterior, sino porque ya no la alimenta con su energía. El viejo estado se debilita por falta de atención. Y lo nuevo crece por la fe sostenida. Cuando se comprende que la conciencia es la única realidad, todo lo demás cambia de lugar. La causa de lo que ocurre no está afuera, sino en la actitud interior, en la idea sostenida del ser que uno asume ser. Neville dijo, la conciencia es la única realidad, no la figura exterior que parece ser el mundo. Esto significa que el mundo no es algo con vida propia, es un reflejo exacto y preciso del estado de conciencia que se está habitando. Una persona puede vivir esperando que algo externo le dé permiso para avanzar, una aprobación, un título, una suma de dinero, un reconocimiento. Pero mientras lo espere, lo seguirá posponiendo. No por castigo, sino porque aún está asumiendo el estado de quien necesita algo para ser. El cambio real se produce cuando empieza a vivir como quien ya es completo. Aunque no tenga el diploma, se comporta como quien ya es profesional. Aunque no haya sido felicitado, se mueve como quien ya es reconocido. Aunque el dinero aún no esté, toma decisiones como quien ya vive en abundancia. Neville lo resumía con esta frase, actúa como si ya fueras lo que quieres ser. No dijo, espera a que ocurra. No dijo, imagina sin actuar. Dijo, actúa como si ya fueras. Esa actitud es la que cambia el estado interno. Y es el estado interno lo que reorganiza el mundo exterior. Si una persona desea mejorar su salud pero sigue hablando y actuando como alguien enfermo, no está en el estado de bienestar, sino en el estado de preocupación y enfermedad. Aunque tome medicamentos, consulte especialistas o cambie su alimentación, si en su interior se ve frágil, limitada o vulnerable, ese estado seguirá proyectándose. Pero si empieza a moverse como quien ya está recuperada, si se levanta con la sensación de fuerza, si agradece por su vitalidad aunque aún no sea plena, entonces el cuerpo empezará a responder a esa imagen sostenida desde adentro. No se trata de negar lo que ocurre. Se trata de decidir desde dónde se responde. Neville escribió, nada viene del exterior. Todo viene desde dentro. Cuando esto se comprende, la vida deja de ser una serie de reacciones. Se convierte en una elección consciente. Lo que se piensa, lo que se siente, lo que se imagina con fe, eso es lo que se transforma en experiencia. Si una persona quiere encontrar un nuevo hogar, pero cada día repite que el alquiler es imposible, que los precios están fuera de su alcance o que nadie alquila sin garantía, entonces su estado sigue siendo el de imposibilidad. Incluso si busca incansablemente, sus acciones están coloreadas por esa sensación de derrota anticipada. Pero si comienza a vivir con la certeza interna de que el lugar perfecto ya está en camino, si al cerrar los ojos ve las paredes de su nueva casa, siente la luz entrando por la ventana, agradece como si ya lo habitara, entonces algo se mueve. No porque haya manipulado lo externo, sino porque ha cambiado su centro. Esto no es superstición. Es ley. Y no es ley porque alguien la haya decretado. Es ley porque así funciona la conciencia. Neville decía, no se trata de cambiar a los demás, sino de cambiar el concepto que se tiene de uno mismo. Y este cambio de concepto no requiere que nadie más haga nada. Es un acto íntimo, silencioso, profundo.
Es asumir una nueva identidad. Si una persona vive sintiéndose ignorada, esa será la experiencia que el mundo refleje. No porque los demás sean crueles, sino porque su atmósfera interior emite esa señal. Pero si empieza a vivir como alguien valorado, si se trata a sí misma con respeto, si sostiene la imagen de alguien merecedor de amor y atención, el entorno comenzará a responder a ese cambio. No por magia, sino porque ha dejado de proyectar su antiguo estado. En cada uno de nosotros hay una historia que se repite. Una narrativa interior que marca el ritmo de nuestras experiencias. Neville afirmaba, todo lo que experimentas es el resultado de lo que has imaginado ser. Entonces, si se quiere cambiar la experiencia, hay que cambiar la historia interna. No basta con desear algo diferente. Hay que vivir como quien ya lo tiene. No se trata de fingir, sino de aceptar. Aceptar que lo deseado ya es real en el mundo invisible y que solo se está caminando hacia su expresión física. Esa aceptación profunda es lo que abre el camino. Si una persona quiere sentirse libre, pero constantemente se recuerda a sí misma todo lo que la ata, deudas, compromisos, culpas, entonces sigue fortaleciendo su estado de prisión. Pero si se mueve como quien ya ha saldado sus cuentas, si respira con ligereza, si agradece su nueva vida aunque todavía no haya pruebas externas, esa vibración interior comenzará a abrir puertas donde antes solo había muros. Neville enseñó, la imaginación, mezclada con la fe, es la sustancia de lo deseado. No es suficiente con ver imágenes mentales. Es necesario vivirlas emocionalmente. No una vez. No como un ejercicio mecánico, sino como una nueva manera de ser. Este proceso no es para quien quiere resultados rápidos sin transformación interna. Es para quien se atreve a morir a su viejo yo y nacer a una nueva identidad. Porque todo cambio verdadero comienza por dentro. Y aunque parezca invisible al principio, ese cambio interior es la única causa real de lo que después aparece. Si una persona está harta de repetir patrones de escasez, el primer paso no es buscar más trabajo o pedir ayuda. Es reconocerse en otro estado. Dejar de decir no tengo, dejar de pensar nunca me alcanza, y empezar a vivir como quien siempre ha tenido lo necesario. Esa decisión, aunque no tenga un respaldo físico, cambia todo. Porque en el mundo de la conciencia, lo invisible precede a lo visible. Lo sentido precede a lo manifestado. Una de las enseñanzas más transformadoras que Neville compartió fue esta: debes asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que ese sentimiento tenga la intensidad de la realidad. No basta con formular un deseo como si fuera una lista de compras. Lo que crea es la intensidad emocional del estado asumido. Es la sensación vívida de ya tener, de ya ser, de ya vivir eso que se desea. Muchos buscan cambiar sus circunstancias sin cambiar su conciencia. Pero Neville lo dejó claro, no puedes trascender lo que no eres consciente de ser. Para manifestar algo nuevo, debes asumir que ya lo eres. El puente hacia la experiencia deseada no está afuera, sino en la aceptación interna de una nueva identidad. Si una persona quiere una relación amorosa pero en su interior se siente sola, abandonada o no merecedora, su experiencia reflejará ese estado. Aunque salga, se conecte con otros o incluso tenga citas, el trasfondo de su conciencia seguirá proyectando carencia emocional. Pero si se empieza a ver como alguien amada, elegida, acompañada, si vive cada día con gratitud como si ya estuviera compartiendo su vida con alguien, entonces el mundo exterior comenzará a reflejar esa nueva imagen sostenida. La clave está en dejar de esperar para sentirse completo. Neville lo expresaba así: tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Eso significa que no basta con querer algo. Hay que encarnarlo desde dentro. Serlo primero en el silencio de la mente, para luego verlo expresado afuera. La mayoría de las personas intenta imaginar o afirmar cosas nuevas, pero desde un viejo estado. Y eso no genera resultados, porque siguen siendo las mismas dentro. Lo que cambia todo no es visualizar. No es repetir frases mecánicas. Es el cambio de estado de conciencia.
Esa es la raíz de todo. Si una persona quiere dejar atrás un entorno tóxico, pero cada día se identifica con la víctima, se siente atrapada, se ve pequeña frente al sistema o a su familia, entonces sigue reafirmando el estado que desea abandonar. Pero si comienza a habitar el estado de alguien libre, en paz, segura de sí misma, ese cambio interno empieza a mover circunstancias sin necesidad de conflicto. No se trata de negar lo que se vive, sino de elegir desde donde se vive. Neville decía, no luches contra el problema. Habita en la solución. Y ese habitar no es físico, es mental y emocional. Es asumir con convicción que ya se ha cruzado el puente, aunque aún no se vea la otra orilla. Si una persona desea prosperidad, pero pasa los días preocupada por los gastos, dudando si va a poder pagar todo, entonces su conciencia sigue unida al estado de escasez. Aunque reciba dinero, su reacción emocional lo expulsará. Pero si comienza a imaginarse recibiendo con gozo, agradeciendo lo que tiene y lo que viene, tomando decisiones con confianza en el suministro continuo, entonces se ha alineado con el estado de abundancia. Este no es un camino de esfuerzo externo. Es un trabajo sutil, silencioso, interno. Neville escribió, cuando el hombre logra cambiar su patrón de pensamiento, cambia su mundo. Lo que se piensa, lo que se siente y lo que se sostiene en la imaginación es lo que, con el tiempo, se convierte en hechos visibles. Si una persona ha vivido durante años sintiéndose inferior, poco capaz, ignorada o rechazada, ese patrón de conciencia seguirá creando circunstancias que lo confirmen. Y no importa cuánto se esfuerce, hasta que no deje de habitar ese viejo estado, el patrón se repetirá. Pero si empieza a sentirse válida, respetada, valiosa, aunque al principio parezca artificial, esa nueva imagen comenzará a sembrar experiencias diferentes. Neville no hablaba de motivación vacía. Hablaba de identidad. Decía, todo lo que aceptas como verdadero se convierte en tu mundo. Entonces, si se acepta algo como cierto en lo profundo, aunque nadie más lo crea, eso será lo que se experimente. Porque lo real no es lo que dicen los demás. Lo real es lo que se afirma en lo interno con convicción. Si una persona sueña con cambiar de trabajo, pero cada vez que imagina algo mejor lo arruina con pensamientos de duda, miedo o autoboicot, entonces está oscilando entre estados. Y en esa oscilación, nada se manifiesta claramente. Pero si decide firmemente habitar el estado de quien ya tiene ese trabajo ideal, se siente útil, reconocida, bien remunerada, feliz en su entorno, esa nueva vibración atraerá situaciones alineadas. El deseo no es una fantasía sin sentido. Es un llamado del ser superior. Neville decía, el deseo es el camino que muestra la imagen que ya existe en otro nivel de conciencia. Entonces, si se desea algo profundamente, es porque ya se lo es en potencia. Lo que hace falta es aceptarlo como real ahora. No mañana. No cuando haya pruebas. Ahora. Si una persona vive esperando una oportunidad, seguirá proyectando la energía de quien necesita permiso. Pero si se levanta cada día como quien ya está en camino, como quien ya tiene lo necesario para avanzar, entonces deja de ser víctima del tiempo. Se convierte en causa. Porque lo que se sostiene en la conciencia tarde o temprano se convierte en forma. No es cuestión de repetir sin fe. No es cuestión de hacer técnicas mecánicas. Es cuestión de habitar una nueva identidad. Y eso no siempre es cómodo. Implica soltar viejas ideas, renunciar a la queja, dejar de esperar aprobación. Implica una transformación profunda. Neville enseñó que la vida no te da lo que mereces, sino lo que asumes ser. Entonces, la clave no está en pedir. Está en asumirse. En caminar como quien ya tiene. En sentir como quien ya logró. En agradecer como quien ya recibió. Cuando eso se hace con sinceridad, sin ansiedad, sin duda, con naturalidad, el mundo responde. No porque haya una fuerza externa que lo premie, sino porque el mundo no puede hacer otra cosa que reflejar el estado que se ha aceptado como real. Si una persona se ve feliz,
segura, en paz, aunque todo afuera parezca lo contrario, y mantiene ese estado sin flaquear, lo que parecía imposible empieza a tomar forma. Porque nada resiste el poder de la conciencia sostenida con fe. Esa es la verdadera creación. No forzar. No controlar. No repetir sin alma. Crear es asumir que ya se es. Y vivir desde ahí. Y ahora, una última frase, para cerrar este proceso. Todo lo que es posible para ti existe ya, esperando ser aceptado. A los que están del otro lado escuchando este mensaje, los invito a formar parte de esta comunidad. Si este contenido te ayudó, suscríbete al canal y compartilo con alguien que también quiera transformar su vida desde adentro. Porque hay un cambio que está esperando nacer y empieza por tu conciencia.